Clásicos nuevos. Hasta la vista. Yo no tengo amigos, tengo familia. No importa cómo lo mires. Cine en construcción. Muy buenos días. ¿Cómo Buenos andan? días, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Santi. Pero lo disimulo que estoy Tanto mal. tiempo, Santi, te queremos, te extrañábamos. Exacto, el jueves pasado salí por teléfono y les hablé Sí, de un par de pero películas. te queremos ver también. Esta columna que voy a hacer hoy va a ser una columna diferente porque todo va a estar relacionado con todo. Por lo general siempre traigo las películas que se estrenan. Hoy no va a ser el caso diferente. Voy a traer una película que se estrena el día de hoy. Pero en este caso no vamos a hablar de las películas que se estrenan por separado, sino que vamos a intentar unificar todo en un tema del que hace mucho tiempo tengo ganas de hablar, que es la situación del cine actual. Dale. Vamos a empezar hablando del movimiento de la taquilla en esta última semana, que creo que es el puntapié inicial clave, que tuvo a Marvel peleando cabeza a cabeza contra Marvel. Y no me estoy equivocando con lo que digo. Sí, parece chiste. Deadpool, que se estrenó la segunda parte de esta película, ponemos el celular en silencio, la semana pasada, está en el puesto número 1 en la taquilla con casi 400.000 espectadores en una sola semana. Y Avengers Infinity War, película de la que ya hablé hace un par de semanas, segunda con 160.000 espectadores. Son 560.000 espectadores los que llevaron estas dos películas en la última semana sobre un total de 620.000 espectadores. O sea, 560 sobre 620. Que en ese margen están el resto de las películas, que son más de 20 películas. Eso habla de una capacidad de concentración del público bastante preocupante, teniendo en cuenta que es una marca compitiendo contra sí misma y que no representa muy fielmente a la concepción original que alguna vez supo tener el cine y que tantos autores supieron refundar de una manera tan gloriosa, pero sin más preámbulos. ¿Cuántas películas, 20 películas, cuántos espectadores tuvieron? En un promedio, las otras en la última semana tuvieron 5.000 espectadores. Contra Cada una. cada una, en un promedio. Sí, contra sí. 500.000 de una tal? y casi 200.000 de otra. ¿Qué tal? Que son Bueno. dos películas de superhéroes. Pero bueno, Es muy hoy difícil competir en esas condiciones. es muy difícil, pero hoy vamos a hablar de una película que le tengo bastante esperanza a nivel taquilla, que creo que le va a ir muy bien. ¿Es tan importante, es más importante la taquilla que una obra de arte hoy? Depende si vos querés seguir con la continuidad de querer hacer esas obras de arte, esas obras cinematográficas, creo que sí. Porque hoy en día, por ejemplo, Marvel, en las películas de superhéroes, se concentran más que nada en la recepción del público. Por eso hacen películas sin un público definido. Hoy en día las películas que son más tajantes y más críticas son las películas que menos gente va a ver, porque son para un público mucho más segmentado. Por eso se dice que el cine para adultos está muriendo. El cine para la gente que va a pensar, que va a reflexionar al cine, que se quiere ir con algo. Por ¿Eso dicen? Eso dicen, que el cine para adultos no... Porque en realidad la gente que va a ver esas películas dice que son películas lentas, que son películas aburridas, que no pasa nada. Que te dejan bastante para pensar, ¿no? Y en realidad, claro, son otra búsqueda. Por eso a mí tampoco me es fácil recomendar ese tipo de películas a todo el mundo, porque sé que a vos, Mecha, no te puedo recomendar una película de ese tipo porque quizás te aburrís o algo así. Y a vos quizás, Richard, sí. Bueno, depende. Hoy les traigo una película argentina que se estrena, que es para ustedes dos, es para mí, es para cualquier persona, y a la vez tiene un montón de cosas para charlar, que es Animal, la nueva película de Armando Bo, este director que en 2015 ganó el Oscar por Birdman a Mejor Guionista, y en este caso con una película protagonizada nada más y nada menos que por Guillermo Francella y Carla Peterson. O sea, ya desde el elenco, una película muy vendible. Está trabajando Carla Peterson. Ay, sí, fuerte, me encanta ¿eh? esa actriz, me encanta Muy, Carla. muy Yo la bien. sigo. ¿Estás viendo la tira? Sí, por supuesto. ¿Y qué tal? Genial. Excelente. Muy buena, sí. Muy bien. Hemos hecho hasta un grupo. Ah, de grupo 100 de días WhatsApp. de mujeres, sí, Ok, de 100 días para enamorar- enamorarse. Entonces, mientras estamos viendo, comentamos tingui Excelente. tingui, dentro de lo que se pueda. Yo llego un poquito más tarde, pero me la grabo. Bien. Sí, me gusta. Aparte de Nancy Duplá. La rompe. Sí.
Animal no cuenta mucho en sus avances de qué va en los trailers, para quienes los vieron. Creo que ya de movida tiene una muy buena herramienta de venta porque la trama en sí, sin complejidades ni fábulas de ciencia ficción, ni disparos, ni secuestros, logra ser muy concisa. El protagonista es Antonio, un tipo que tiene muy buen trabajo, una vida decente, una familia a quien le da de comer, una casa enorme, hermosa, en un barrio muy muy lindo de Mar del Plata. Está acostumbrado a pagar sus impuestos, a seguir las reglas, a ser una hormiguita más del sistema, cabizbajo, sin nada de determinación, hasta que un día se enfrenta ante una situación un tanto imprevista, pero también muy posible, es algo que nos puede pasar a cualquiera, que es que necesita que le hagan un trasplante de un órgano. No voy a decir cuál es, porque así decide el director vender la película. He visto varias entrevistas de Armando Boy y él no cuenta cuál es el órgano, así que voy a respetar eso. Y como todo sistema de lista de espera de trasplantes, el proceso termina siendo muy muy lento, muy largo, y este hombre termina encontrando en una página web un anuncio de una persona que dice que cambia una casa a cambio de este órgano. Entonces, a partir de ahí empieza a haber como un juego de extorsión, de manipulación, de chantaje, realmente imperdible entre Guillermo Francella, que es el protagonista, que es este tipo Antonio, y el personaje que interpreta Federico Salles, que es como una revelación en esta película, que es este tipo que publica el anuncio. Él es como un vagabundo que está con su mujer, que está embarazada de un par de meses, y quieren una casa nueva, entonces este tipo ofrece esta parte del cuerpo. Creo que la película, lo que tiene de interesante es que el personaje del bueno nunca termina siendo precisamente bueno y el personaje del malo nunca termina siendo precisamente malo. Como que toda posición moral en la película se pone en juego constantemente, y en ese sentido es una película bastante incómoda, porque tampoco se acomoda en un género particular. Pasea por la comedia, de hecho hay gente que se ríe mucho en momentos en los que quizás no hay que reírse, hay mucho de drama, tiene muchísimo de suspenso, y ya de entrada te atrapa desde el segundo cero con una puesta en escena increíble de Armando Bo. Me parece que, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, que es mi ciudad natal, yo nací en Mar del Plata, está filmada increíble, está filmada del carajo, y creo que eso, combinadas como la pasión que tengo por el cine y la pasión que tengo por Mar del Plata, juntas, y las fotos, creo que la manera de filmar de Mar del Plata, para mí es la mejor película, la mejor filmación de Mar del Plata de la historia del cine. Me parece que está muy muy bien filmada. Simbólicamente y temáticamente la película está repleta de análisis, y es acá donde me gustaría detenerme. Los colores son importantísimos, el tamaño de los planos, creo que tiene muchísimo de análisis y muchísimo de disfrute para aquellos que solo disfrutan de la trama. Y creo que Animal, esta película, genera en el espectador algo que hace mucho no pasa en el cine nacional y hace mucho no me pasaba con una película, que es ver una película profunda y reflexiva, que lejos, o sea, muy muy lejos de lo efímero, provoca un trabajo extra de discusión, de análisis después de haberla visto. Y eso me llevó a pensar, cuando estaba preparando la columna que iba a ser el día de hoy, que hace algunas semanas hablé de algo que, acá mismo, de algo que había dicho Martin Scorsese en una charla en el Festival de Cannes, que bueno, de paso terminó hace unas semanas, que mencionó que todo es lo mismo, que se mete todo en una misma bolsa y que ya nada se analiza. Que terminamos de ver una película y vamos a la siguiente película o a la siguiente serie o al siguiente video de YouTube. Y si no hay una sensación de valor atada a una película, la película es fácilmente olvidada, y eso es lo que está pasando con el cine últimamente. Está decayendo esta idea del cine de autor, que en línea general es ese cine que como que te conduce a través de símbolos, y que creo que Animal, esta película, tiene muchísimos de ellos. Por ejemplo, decía Javier Portafous, que es el director del Bafisi y un gran crítico cinematográfico, un tipo que respeto mucho, que él decía que aquella película que se puede arruinar contando su final nunca valió la pena. Es decir, lo spoileable no tiene valor. El spoiler se volvió moneda corriente. Contar el final, si una película se vale por sus secretos, por el final, por quién es el asesino, eso se aleja del cine y en realidad se termina pareciendo más que nada a una serie. Y en realidad no tengo ningún problema con las series, pero en las series
no me molesta que lo que importe sea el spoiler, porque en realidad lo que importa en la serie son las sorpresas. En Game of Thrones, por ejemplo, una serie muy importante, es la trama lo que importa. Entonces, si vos contás el final, estás arruinando la serie. Pero en el cine, la trama no tiene por qué tener la importancia que tienen las series. Por eso hago esta diferenciación. Hay grandes películas que, aún contando su final, son enormes películas. ¿Qué es lo que hace a Titanic que sea una excelente película? ¿Que el barco se hunda? No, creo que... Y perdón para aquellos que no la vieron, creo que todo el mundo vio Titanic igual. Sí. Bueno, yo no digo que esté mal consumir este tipo de películas, ni las series, que no se me malinterprete. Lo que digo que está mal es esta idea de que todo se pone en la misma bolsa y todo es cine. Porque acá lo que intento hacer es parar la pelota un poco y analizar por qué la gente piensa que estas películas son cine. Y últimamente las películas que están saliendo, que son las películas de las cuales hablé al principio de la columna, están más cerca de un producto que del cine. Porque está bien, vos podés hacer merchandising y productos con tiburón, por ejemplo. Porque de hecho hay productos con tiburón. Pero tiburón es cine. Y vos podés hacer lo mismo con ET, por ejemplo. Y ET también es cine. Sí. Lo mismo pasa con un montón de películas. Pero hoy en día, las películas que más espectadores están llevando al cine son las de Marvel. Una empresa que se piensa a sí mismo como una serie. Y no lo digo yo, lo dice Kevin Feige, que es el presidente de Marvel. Y bueno, esto pasa con las series también. Yo no tengo ningún problema con las series, pero no son cine. Porque todo da igual en las series. Porque todo es efímero y siempre lo importante es lo que está por venir y todo es desechable. Bueno, esto es de lo que habla Martin Scorsese. Sí. Una película... sea que no está de acuerdo con lo que hago yo, por ejemplo, de esto de ver una serie en Netflix, ver todos los capítulos, ¿viste? Seguidos, en 2 días. No le doy tiempo. Por eso es lo que decía Martin Scorsese. En Marvel, por ejemplo, una película se come a la otra y no hace falta volver hacia atrás. Entonces las películas que estamos viendo en el cine son descartables. Dejan de importar en el segundo en el que terminaron, hasta tienen lo que vendría a ser la escena del capítulo siguiente en una novela o en una tira, como 100 días para enamorarse, por ejemplo, que está bien que esté ahí, pero en este caso tenemos en las películas que son las escenas postcréditos, que son estas escenas en las que te anticipan todo lo que va a venir en la película siguiente. Y... Perdón, No, está bien. Este formato está todo bien con quien lo consume, pero se aleja de esta concepción del cine, porque los directores en estas películas no tienen voz. Las películas no están dirigidas por sus productores. Nadie sabe quiénes son los directores de Avengers Infinity War. Nadie sabe quién es el director de Deadpool. Y creo que Damián Cifrón, un gran director argentino, se había ido a Estados Unidos, estuvo los últimos 3-4 años preparando una película muy importante con una gran productora detrás, que es la del hombre radioactivo, el hombre nuclear. ¿Es el de Relatos Salvajes? Es el de Relatos Salvajes. Y en las últimas semanas nos enteramos que Damián Cifrón se bajó de esa producción. No se saben los motivos porque no quiso dar notas. Lo que yo interpreto es que para mí Damián Cifrón es un gran director, es un gran autor. Y en este tipo de producciones en las que las películas las manejan los productores, no le dan voz a los directores. Entonces seguramente Cifrón no le gustó esto y seguramente se bajó. Lucrecia Martel es otra directora argentina muy importante, sí, que creo que tiene un montón de películas increíbles y que es alguien que le está haciendo muy bien al cine. Dijo hace poco en una entrevista que... Es que hace poco hizo la de Di Benedetto, la novela... Sama. Sama. Dijo que las series son un retroceso en el lenguaje audiovisual y cito textualmente sus palabras. La televisión mejoró, cierto, pero en términos narrativos de imagen y sonido es todo un retroceso. Las series son puro argumento, una estructura mecánica y decimonónica y millones de dólares en factura técnica. Las series nos han devuelto la novela del siglo XIX. Es fruto del momento conservador que estamos viviendo. Se arriesga menos. Y tenemos a nivel nacional a Lucrecia Martel, a nivel internacional a Martin Scorsese. Y esto que solo mencioné a ellos dos, entonces, si un dentista muy experimentado viene y me dice que tengo mal los dientes, o si viene uno de los mejores peluqueros del mundo y me dice que tengo un mal corte de pelo, creo que hay que escucharlos. Entonces, lo mismo pasa acá. Gente que muchísimo sabe de cine, es solo cuestión de escuchar y aprender. Un poco de esas cosas que fui aprendiendo intento traer acá para debatir. Bueno, todo lo que aprendemos tratamos de volcarlo al público porque es nuestra obligación.
estás detrás de un micrófono y vos le hablas a un pueblo. Por eso. Y tenés que entretenerlo, tenés que informarlo y tenés que, si podés, enseñarle algunas cosas. Por eso mismo. Recién te decía que leí ayer o antes de ayer, si vos educás, no podés dejar de aprender todos los días, no me importa Obvio. la edad que tengas ni el cargo que tengas de enseñanza, ¿eh? La semana pasada, el jueves pasado, se estrenó una película que yo hablé por teléfono con ustedes, que se llama Las Vegas. Esta película que pasaba en Villa Gesell, bueno. Sí. La película en varios cines no logró el público que necesitaba para poder volver a renovarse, porque todos los jueves todos sabemos que llegan películas nuevas, entonces hay películas que se tienen que ir. Para que esas películas se vayan, tienen que tener como un límite de público para arriba para seguir, o un límite de público para abajo para bajar. En uno de los cines, y el director, como es argentino, lo denunció y lo vi, y hubo polémica por esto, en uno de los cines, en una cadena de cines importante, llegó a un público que obligatoriamente tenía que llegar para que vuelva a estar una semana más, y aún así la cadena de cines se la bajó y le dijo que no la iba a programar esta semana que viene. Tuvo problemas y en realidad ahí me parece que también hay una fuerte bajada de línea del producto, de lo comercial, de películas que en realidad es la gente que va a ir a ver, como las películas de superhéroes, por ejemplo. Y hoy en día es como que ya ni siquiera es la ley lo que se está cumpliendo, porque la película debió haber seguido en ese cine por la cantidad de público que llevó y no siguió. Entonces me parece también interesante para charlar. Bueno, muy bien, que te mejores. Espectacular Mercedes, todo. ¿me permitís? Le quiero hacer dos consultas. Claro. Vos hablaste de Francella. Sí. Y te lo pregunté fuera de micrófono y te lo repito. ¿Es un grandísimo actor, Francella, para tu gusto? Sí, yo creo que sí. Hace ya 9 años que Francella está como en una curva 100% ascendente. En 2009 que se estrenó... no es la figurita de televisión, es mucho más. No, yo creo que no. En 2009 que se estrenó El secreto de sus ojos y la progresión que tuvo como actor, bueno, ya en ese momento fue como muy revolucionario su papel y todo lo que estaba haciendo. Me parece increíble lo que se encontró en El secreto de sus ojos, que se encontró un gran actor, un gran intérprete, alguien que siente mucho, y creo que en esta película, en Animal, es una de sus mejores, si no la mejor actuación. ¿Te gusta la película? La película me encantó. ¿Para éxito de público también? Más yo allá de la obra. Yo creo que le va a ir muy bien porque tiene mucho de lo que tiene, por ejemplo, las películas de Scorsese, de Spielberg. No le estoy poniendo en la misma vara, obviamente, pero lo que tienen es que son muy grandes en el sentido de que tienen un montón de capas de análisis y a su vez tiene un montón de trama, de historia que a la gente, al espectador, digamos, normal, y hago gesto de comillas porque todos somos espectadores, es lo que le interesa en realidad ver. Porque, seamos sinceros, no a todos les interesa ver los símbolos y lo que significa tal y cual cosa, sino que vamos a ver una historia. O hay gente que va a distender al cine. Entonces, bueno, eso es lo que tiene la película, que tiene para todos. Eso me parece buenísimo. Fíjate, Armando Bo se llama el chico. Armando Bo, sí. Es el nieto, de Armando. Y el hijo de Víctor. El hijo de Víctor. Bueno, hablando de dirección, vos dijiste a quién va dirigida la obra, que hace un director. Y Armando Bo marcó una época, te guste o no te guste, compartas o no compartas, hizo películas bastante populares, los mismos colores, con 3 jugadores de fútbol, los bólidos de acero, con la historia de los Galvez, Juan Galvez, Oscar Galvez, en sus películas aparentemente intrascendentes que llenaron los cines porque era otra época del país. Sí, sí. Y en un momento dado, la vio a Isabel Sarli, que había sido Miss Mundo en un momento. Y como actriz, Isabel Sarli no era nada del otro mundo, era una muy linda mujer. Y se le ocurrió hacer un cine que existía en muy pocos lugares del mundo. Hizo un cine más que erótico, ¿no es cierto? Y fue impactante, la vendió las películas en todos lados. Roa Bastos, el paraguayo, autor del libro, un gran escritor paraguayo, y autor de varios, El túnel entre las hojas y alguna otra obra de Roa Bastos la filmó Víctor Bo. Sí. Bueno, hizo un cine que fue recontra exitoso. Víctor fue un actor más o menos, trabajó mucho porque el papá lo ponía, y este director me parece que es
de la época uno de los mejores. Sí, y además es una familia de directores, entonces creo que como está muy heredado eso y encima tiene como muchos sellos como director ya y como guionista Armando Bó que me parecen muy interesantes, que es como hay como una figura de un antihéroe, como que el protagonista es como de alguna manera malvado y lo políticamente incorrecto, que en Birdman ya lo vimos. Hay una película que dirigió también Alejandro González Iñárritu que se llama Beautiful, que también la escribió Armando Bó. Bueno, su primera película, El último Elvis, también trata todos estos temas, entonces creo que como su sello está bien marcado y además es un gran director de publicidad, viene en el ámbito de la publicidad argentina, es uno de los mejores, así que me parece muy, muy recomendable. No se pierdan Animal este fin de semana, a partir de ahora, La quiero ver, en los cines. La quiero ver. Ya están las gráficas, Hace un todos montón, lados. Sí, dando sí. vueltas.